Hola a todos, hoy volvemos con este gran fic que espero que a muchos les esté gustando. En lo personal a mí me gusta mucho este fic aunque aún no esté terminado. Solo espero que el autor dé muestras de estar aún trabajando en el fic. Pero bueno, ya fue mucho hablar, vamos con el capítulo 6 de Sombras. Disfrútenlo. Capítulo 6. Espejo. Dwight miraba hacia el sendero que conducía al interior de Everfree con gesto desconfiado, aún pensando en lo que le había sucedido los días anteriores y esa misma mañana. Entre más lo meditaba menos le agradaba la idea de entrar al tenebroso bosque, pero le agradaba aún menos la idea de dejar a Sekora sola ahí si es que había algo más peligroso de lo normal. Estamos listos para partir, Sir Dwight. La voz de Mind Blast la sacó de su concentración. El unicornio verde usaba su armadura de la guardia nocturna y le hizo pensar por unos segundos a Dwight si no hubiera sido buena idea que ella, Rarity y Fluttershy hubieran usado sus armaduras también. Lamentablemente ya no había tiempo de eso, a pesar de sus palabras tranquilizadoras el día anterior algo dentro de ella le decía que entre más tiempo se tardan Sekora estaría en un peligro cada vez mayor. Dwight se giró para observar al resto del grupo. Macintosh usaba un delantal de tela gruesa y resistente que normalmente vestía para protegerse cuando realizaba las labores pesadas de la granja y llevaba una enorme hacha y una cuerda en sus alforjas. Strongoff usaba una protección similar y llevaba una asada sobre su hombro. La unicornio púrpura no creía que esa fuera un arma muy útil en el bosque, pero la sombría expresión de impaciencia en el rostro del pony le indicaban que no era una muy buena idea discutir de lógica con él por el momento. Fluttershy se ocultaba detrás de su esposo y usaba las botas y delantal que normalmente reservaba a los días en los que tenía algún trabajo particularmente difícil con los animales. La expresión en la Pegaso indicaba que ella realmente no quería estar ahí. A Dwight no le agradaba mucho el obligarla a ir, pero si había una pony al que quisiera tener a su lado al explorar un bosque lleno de criaturas peligrosas esa era justamente Fluttershy. Finalmente estaba Rarity, que observaba fijamente el bosque también, llevaba un par de alforjas solamente. Dwight no sabía qué es lo que su cuñada transportaba en estas pero estaba agradecida de que la modista ahora no hubiera intentado vestir algún accesorio que hiciera juego. Notó el hecho de que al igual que Rarity, ella no llevaba ninguna protección de ningún tipo. Ya deberíamos de saber que podemos salir lastimadas, murmuró para sí misma. Les hizo una señal a todos para que se acercaran. De acuerdo, creo que ya estamos listos. Recuerden, lo que haremos es ir a la cabaña de Sekora para asegurarnos que está bien. Si no la encontramos a ella o alguna pista de su estado o ubicación pediremos ayuda para registrar Whitetail. Es extremadamente importante que bajo ninguna circunstancia se separen del grupo, no importa que vean o que escuchen. No se retrasen, no se adelanten, iremos a un paso tranquilo para poder observar bien nuestros alrededores, ¿de acuerdo? El resto de los poníes asistió afirmativamente y se pusieron en marcha. Dwight y Big Mac encabezaban la marcha, seguidos de Fluttershy y Rarity y finalmente Strongoff y Mind Blast vigilaban que nada se acercara por detrás. Para la mayoría de los poníes el bosque se veía igual que siempre, amenazador y misterioso, sin embargo a los pocos minutos de haber ingresado en el Fluttershy notó que este estaba más silencioso de lo que debería ser y se lo hizo saber al resto del grupo. El grupo avanzaba lentamente como lo había propuesto Dwight, a pesar de la impaciencia de Strongoff. Pusieron especial atención a sus alrededores al llegar al punto donde se había dado el ataque de los Timberwolf, pero no sucedió nada especial. Fluttershy se ponía más nerviosa con cada paso y pegaba su cuerpo al de su esposo, llegando al punto en que un par de veces ambos tropezaron. Esto, sumado a la impaciencia de Strongoff y a la aprensión que todos compartían empezó a impactar notablemente en el ánimo del grupo. Dwight reconoció un árbol en particular a un lado del camino y sonrió. Ya nos falta poco. Solo unos minutos más de caminata. Mind Blast continuaba mirando hacia atrás constantemente. Aunque estemos cerca de la casa de Lady Sekora creo que deberías de seguir guardando silencio y no murmurar tanto. Dwight inclinó la cabeza. ¿Murmurar? Pero sin nadie. El resto de los poníes pudo escuchar también el sonido de palabras, decenas de voces hablando en un volumen apenas audible. El rostro de Dwight se puso pálido y señaló hacia adelante. Rápido. Tenemos que... En cuanto miró de nuevo el camino el árbol retorcido que había identificado ya no era visible, a unos cuantos metros delante de ellos solo había oscuridad. La unicornio miró hacia atrás y tal como lo había supuesto el camino porque habían venido tampoco estaba a la vista. Los murmullos aumentaron de intensidad y los poníes notaron como la temperatura alrededor de ellos bajaba.
Sin pensarlo dos veces, Min Blast concentró su magia en la punta de su cuerno y disparó en la dirección en la que habían venido. Sin embargo, la magia se vio envuelta en las sombras sin efecto alguno, impacto negativo. Hay que cerrar la formación. Los poníes se acercaron más unos con otros. Fluttershy sollozaba, Strongoth maldecía en voz baja constantemente, tanto Big Mac y Min Blast permanecían en silencio mientras Rarity se preguntaba abiertamente qué era lo que estaba sucediendo. Duilig trataba de analizar la situación lo más rápido posible para encontrar alguna solución, recordó lo que le había sucedido en el callejón. Todos tengan cuidado con sus cabezas, podría caer alguna rama o algo. El frío aumentó y el camino comenzó a volverse más oscuro. Min Blast disparó de nuevo con los mismos resultados. Impacto negativo. Rarity concentró su magia en la punta del cuerno y la liberó. De igual manera que sucedió con los hechizos de Min Blast, la magia no tuvo efecto alguno en la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, Duilig logró escuchar una pequeña explosión. No neutralizan la magia, simplemente los atraviesa. Comentó en voz baja. El sonido aumentó de intensidad y los poníes escucharon claramente voces, aunque no comprendían las palabras. Strongoth tenía la asada lista para descargar un golpe, pero ahora él mismo tenía dudas que lo que había escogido como arma sirviera de algo. ¿Qué hacemos? Duilig miró nerviosa a los alrededores. Tanto Min Blast como Rarity continuaban disparando sin mucho éxito. Strongoth estaba visiblemente nervioso y asustado, pero Big Mac se mantenía firme y atento. Fluttershy por su parte se cubría la cabeza con las pezuñas y se ocultaba detrás de su esposo. La temperatura caía de manera cada vez más pronunciada, las voces podían escucharse como si quienes hablaran estuvieran solo a un par de centímetros de distancia, pero seguían siendo igual de incomprensibles. La oscuridad los rodeaba y los poníes no podían asegurar si avanzaban con la misma velocidad o lo hacía más rápido. Duilig levantó un escudo alrededor de los 6 poníes, las sombras se detuvieron por unos segundos, antes de reiniciar con su avance. La unicornio púrpura se lamió la lengua y asintió. Fluttershy, esto es muy importante, utiliza tu mirada en la oscuridad. La Pegaso separó un poco las pezuñas de su cabeza y miró interrogativa a Duilig. Pero, eso no tiene ojos, ¿cómo voy a utilizar la mirada en algo que no me puede ver? Los poníes comenzaron a apretarse unos contra otros. Duilig ayudó a Fluttershy a levantarse. Por favor, inténtalo, es importante. Duilig, yo no podría. Big Macintosh colocó una pezuña sobre el hombro de su esposa, sin dejar de mirar atentamente la oscuridad que ya casi los alcanzaba. Tú puedes hacerlo, Shi. Tengo fe en ti. Fluttershy permaneció en silencio por unos segundos, que a los poníes les parecieron horas. Finalmente asintió y aún con bastante inseguridad dio un paso al frente. Cerró los ojos llenos de miedo y confusión y al abrirlos dieron paso a unos que irradiaban determinación y autoridad. Para sorpresa de todos, las sombras en la dirección en la que miraba Fluttershy detuvieron su avance. En cuanto vio esto, Duilig comenzó a concentrar la magia en su cuerno. Sigue haciéndolo, Fluttershy. Necesito que los retrases el mayor tiempo posible. La Pegaso amarilla asintió e inmediatamente miró en otra dirección, reteniendo la oscuridad en esa zona, pero permitiendo a las demás avanzar. Mientras Fluttershy repelía la masa negra que se les acercaba, Duilig concentraba la mayor cantidad de magia posible en su cuerno y enfocaba su mente. A pesar del esfuerzo de Fluttershy, la oscuridad ya se encontraba a pocos centímetros de ellos. El frío que se sentía no tenía nada que pedirle al más crudo invierno y solo se podía escuchar las voces incomprensibles. Duilig dio un grito y el grupo se vio cegado por un resplandor púrpura. Cuando los poníes sorprendidos pudieron ver de nuevo, se encontraron en el hogar de Secora. Rarity se giró hacia Duilig. Eso fue sorprendente que Duilig estaba inconsciente en el suelo, una ligera columna de vapor emanaba de su cuerno. Rarity y Fluttershy inmediatamente la cargaron y la depositaron en la cama de Secora. Min Blast corrió a trancar la puerta y asegurar las ventanas. Big Macintosh, quien había perdido su collar en la teletransportación, rápidamente comprendió lo que trataba de hacer y lo ayudó. Strongoth, sin embargo, comenzó a recorrer nervioso la cabaña. No está aquí, Secora no está aquí y esa cosa está afuera. Min Blast se aseguró de la puerta estuviera firme y miró por una pequeña grieta. ¿Qué demonios era eso? Rarity tomó un poco de agua de una jarra, mojó un paño y lo puso sobre la frente de Duilig. Celestia me ayude si lo sé, pero me parece recordar que Applejack dijo que justo antes de su encuentro con el recolector había escuchado voces. Eyup. Strongoth seguía caminando en círculos. ¿Y ahora qué hacemos? Min Blast se sentó y ajustó el casco de su armadura. Primero que nada, hacer el menor ruido posible.
No sé si esa cosa pueda oír, pero no hay que arriesgarse. ¿Hay otra forma de salir que no sea por ese camino? Nope. El guardia nocturno maldijo entre dientes. ¿Qué hay de la teletransportación de Sir Dwight? Miró de reojo a la unicornio inconsciente. Rarity negó con su cabeza. Dwight tiene mucho potencial mágico, pero inclusive ella tiene sus límites. Ya nos había explicado que el hechizo de teletransportar de hecho afecta el cuerpo de quien lo ejecuta en relación con la distancia y la cantidad de materia que transporta. Mind Blast asintió. Bien, en ese caso la única alternativa es que Lady Flutter se vuele hacia Ponyville y le indique a los soldados de ambas guardias qué es lo que está sucediendo para que vengan a ayudarnos. La Pegaso dio un brinco y permaneció aleteando en el aire a escasa altura. No puedo. No sé qué sea esa cosa y tengo mucho miedo. Por favor, no me hagan ir. Rarity se acercó y le puso una pezuña en el hombro. Por favor, querida, eres nuestra única esperanza, además de que tu mirada puede detener esa oscuridad. Recuerda que en la guerra volaste en el campo de batalla, una situación sin duda más peligrosa que esta. Fluttershy se limpió las lágrimas que amenazaban con brotarle de los ojos. Pero no sabemos si la mirada volverá a funcionar. Funcionará. Los 5 ponies se giraron para mirar a Dwight, quien se esforzaba por levantarse. La mirada funciona porque intimidas al objetivo, y esa sombra es capaz de sentir miedo. Mind Blast se levantó y se asomó de nuevo hacia afuera, esta vez por una rendija entre las ventanas. ¿Cómo está segura de eso, Sir Dwight? La unicornio ya estaba sentada, aunque Rarity le impedía que se moviera de manera brusca. Cuando creé el campo de magia la oscuridad se detuvo, dudó, no sabía si podía atravesar la magia sin ser dañada de algún modo. Eso quiere decir que, sea lo que sea, como mínimo tiene un nivel de conciencia similar al de un animal como un perro o un gato. Mind Blast asintió. O puede ser tan inteligente como un pony o alguien de otra raza. Dwight se rascó la barbilla, en el calor del momento no había pensado en ese ángulo. Tal vez podamos razonar con eso. No quiero ir. La voz fue suave, apenas un pequeño murmullo. Todos miraron a Fluttershy y Dwight trató de calmarla. Tal vez no sea necesario, pero aún así el plan de Mind Blast es el más factible. Pero yo no dije nada. Los ponies se miraron entre ellos. Me duele. Todos se pusieron en alerta, la voz apenas se había podido escuchar, pero era más que obvio que no había sido ninguno de los presentes. Mind Blast se asomó de nuevo por la ventana y gritó una maldición. La sombra está afuera. La mayoría del bosque los rodeaba ya no era visible, sin embargo la oscuridad se mantenía a unos 10 metros de la cabaña de Secora. Aún así, la voz se podía oír. Papá. No debí. Me siento sola. Tengo frío. No es justo. Fluttershy se pegó a Big Mac, quien la rodeó con un brazo. Dwight, Rarity, ¿qué está pasando? Preguntó el corcel. Dwight dio un par de pasos en falso, pero rápidamente se estabilizó. ¿Son los murmullos? Ahora podemos entenderlos por alguna razón. Mind Blast les hizo un movimiento con una pezuña para que se acercaran. Creo que tiene algo que ver con esto. Dwight y Rarity se asomaron por las rendijas de otra ventana y de la puerta. Fluttershy seguía junto a su esposo y Strongoth estaba completamente paralizado. Alrededor de la cabaña de Secora había una serie de diagramas y símbolos trazados en el suelo que resplandecían con una luz similar a la de las luciérnagas. La oscuridad se mantenía a cierta distancia, sin acercarse. Dwight se lamió los labios. Bien, aunque aún no podemos salir, por lo menos eso no puede entrar. Y esto parece indicar que Secora sabía que algo no estaba bien. Strongoth logró encontrar fuerza para hablar, un sonido apenas audible sobre los incesantes murmullos. Entonces, ¿dónde está? Dwight frunció el ceño, el ruido constante de voces cuyo origen no podía ver disminuyan su capacidad de pensar con claridad. No sé, tal vez escapó del bosque o salió en un viaje y dejó esa protección como, protección, o tal vez las voces cesaron, suplantadas por el sonido de respiraciones agitadas, que los ponies se dieron cuenta después de unos segundos que eran las propias. Solo Mind Blast permanecía imperturbable. Ya puedo ver de nuevo el bosque. Rarity y Dwight volvieron a mirar. En efecto podían ver la densa maraña de vegetación a través de la poca luz de la tarde que la casi impenetrable cubierta de las copas de los árboles dejaba pasar. Bien, asintió Dwight al mismo tiempo que dejaba escapar un suspiro y relajaba todo el cuerpo, pero eso no indica que podemos salir sin peligro alguno. El camino de regreso es largo y esa oscuridad puede seguir ahí afuera. Nuestra mejor opción sigue siendo que Fluttershy vuele a Ponyville por ayuda. Rarity continuaba observando el exterior, su intuición le decía que esa sombra que habla con docenas de voces no se había simplemente rendido.
Su vista siempre atenta a los detalles, logró captar movimiento entre las hojas. Enfocó su atención y en cuanto reconoció lo que veía dejó escapar un grito. La criatura se movía lentamente, cojeando. Aún estaba vestida con la desgastada seda y las joyas cubiertas de polvo, la inexpresiva máscara de oro mirando con ojos dorados y vacíos en su dirección. Está aquí. El recolector del tren está aquí. Dwilit se forzó a asomarse ella también, tratando de observar lo que veía Rarity. Sin embargo, su vista se topó con algo diferente. La criatura que ella había visto en la biblioteca se movía de manera bizarra entre los árboles, resaltando entre las sombras, tan exacto y al mismo tiempo irreal como los esquemas que la unicornio había estudiado en sus lecciones de anatomía. El mío también está aquí. Definitivamente están relacionados con la sombra y la sombra debe de estarlo con los accidentes que han estado sucediendo en todo el grupo dio un salto cuando se escuchó un estruendo dentro de la cabaña. Los poníes miraron en la dirección de la cual había provenido el sonido, una de las máscaras de Secor aún se balanceaba ligeramente en el suelo. Dwilit se sintió extrañamente atraída por esta y la levantó con cuidado. La máscara era diferente a las demás que coleccionaba la cebra y Dwilit no recordaba haberla visto antes. Tenía la forma de un rostro equino, pero era inexpresiva y no estaba decorada con pintura. En lugar de esta, la mayor parte de la superficie exterior estaba ocupada por pequeños fragmentos de vidrio, cristal y espejos que le devolvieron a Dwilit una imagen distorsionada de su rostro. Rainbow Dash aceleraba a través de la atmósfera, acortando la distancia que la separaba de Trottingham rápidamente. En cuestión de segundos dejó atrás la tranquilidad del área rural de Equestria y se internó entre los edificios de la ciudad. Inmediatamente aterrizó en una pequeña plaza llena de poníes que dieron un pequeño brinco ante la intempestiva llegada de la Pegaso. Rainbow miró de reojo a un unicornio que la observaba con la boca abierta. «Hey, ¿dónde está el hospital?» El corcel levantó una pezuña temblorosa y señaló hacia la izquierda. «Bien, gracias». Rainbow despegó de nuevo, levantando una polvareda que cubrió al pony. En instantes pudo ver un gran edificio blanco, y justo cuando estaba a punto de aterrizar descubrió a inconfundible yegua sentada en una banca del jardín del centro de salud. La Pegaso aterrizó enfrente de su amiga. Pinkie levantó la vista pero no hizo nada más. Rainbow tragó saliva, no le agradaba mucho ver a su amiga con la crin lacia y los colores de su cuerpo opacos, sobre todo después del muy extraño incidente de la fiesta de cumpleaños. Se sentó a un lado de ella y guardó silencio por unos minutos. «Hey, Pinkie, ¿cómo está tu papá?» La pony terrestre se limpió la nariz con el antebrazo y le dedicó una mirada lastimera a su amiga. «Mal». Rainbow se rascó la nuca, ese tipo de situaciones de sentimientos, emociones y niñerías por el estilo eran para que las manejaran Fluttershy o Rarity o inclusive la misma Pinkie. Sin embargo, ninguna de ellas estaba ahí. Bueno, Pinkie sí estaba, pero era la que necesitaba ayuda. La Pegaso tomó aire por la boca. Sí, era cierto que eso no era lo suyo, pero una amiga suya necesitaba un hombre en el cual apoyarse y lo necesitaba con urgencia. Levantó lentamente un ala y envolvió con cuidado a Pinkie, como si tuviera miedo que el contacto con su amiga fuera peligroso. «Hey, Pinkie, la vida es una fiesta, ¿recuerdas? Tienes que tener la esperanza». Si eso, la esperanza y el optimismo y la fe y todo eso de que tu viejo va a estar bien y va a salir adelante, ¿de acuerdo? Pinkie se volvió a limpiar la nariz pero continuó mirando hacia el suelo. «Hey, Pinkie, esa no eres tú. Tú sabes que todo se va a poner bien, que tu papá va a mejorar». La pony terrestre la miró de reojo. «¿Y cuando no se pueda poner bien?» Rainbow parpadeó, confundida. «¿Qué?» Pinkie se hundió más. «Tal vez se salve de esta, pero tarde o temprano va a haber una de la que no se pueda salvar». Rainbow Dash guardó silencio por unos minutos, no muy segura de qué decir. «Bueno, Pinkie, todos los poníes tienen que irse tarde o temprano, así es como es la vida. No te estoy diciendo que no te importe o te comportes como si no fuera nada malo, pero es algo que no podemos cambiar y tenemos que seguir adelante». ¿Alguna vez te hablé de mi mamá?» Pinkie sacudió la cabeza. «Me contaste que tu papá se llama Thromablast, que trabaja en la sección de arcoiris, es color azul oscuro con su crin como la tuya y su cookie mark es una explosión con forma de arcoiris y que su comida favorita es...». «Sí, pero, ¿te hablé de mi madre?» Pinkie negó con la cabeza. «Bien, pues mi mamá era de color blanco y su crin anaranjada, como el sol cuando está amaneciendo, su cookie mark era precisamente un sol sobre unas montañas. Se llamaba Morning Dew y nunca hablé con ella y la conocí». Pinkie miró extrañada a la Pegaso. «Ella murió cuando yo nací y lo que quiero decirte es que bueno, mírame, no estoy siempre llorando o triste o cosas como esa.
Tienes que seguir adelante, y disfrutar de los poníes que están junto a ti. Pero eso será cuando tu papá o tu mamá se tengan que ir, que estoy segura será dentro de mucho, mucho tiempo. Ahora lo que tu familia necesita a la Pinkie de siempre, lo que tu papá necesita es que le recuerdes lo asombrosa y genial que es la vida, ¿de acuerdo? Pinkie asintió con una leve sonrisa. Tienes razón, ¿qué clase de pony fiestero sois y cuando mis super mejores primeros amigos que además son mi familia necesitan que les dé ánimos y yo estoy aquí llorando? Rainbow le dio un pequeño golpe en el hombro, la crin lacia de su amiga se había esponjado un poco. Esa es la Pinkie que quiero ver. Se quedaron unos segundos en silencio, ambas sonriendo pero con la mirada fija en el horizonte, fue la Pegaso quien retomó la palabra. Hey Pinkie, esto se va a oír un poco raro pero, ¿has visto algún pony extraño con 3 patas últimamente? Algo así como monstruo. Pinkie asintió, un poco asustada. Sí, lo vi en el hospital, era muy raro. ¿Es un fantasma? ¿O un zombie? Rainbow se rascó la cabeza. No estoy muy segura, Trixie y Dwight dijeron algo acerca de unos espíritus que recolectaban las almas de los poníes y Pinkie Pie se puso de pie con un salto. ¿Qué? Van a llevarse el alma de mi papá. La Pegaso azul se puso de pie también y trató de calmar a su amiga. No. No. Nadie se va a llevar el alma de tu papá. Es solo una leyenda, ¿de acuerdo? Tu papá va a estar bien. Rainbow no estaba muy segura al respecto. No se había puesto a pensar en ello, pero la leyenda de la que les había hablado Trixie en su pequeña reunión en la mañana, el que la criatura que vi Rarity murmurara el nombre del padre de Pinkie antes del infarto y que hubiera una rondando en el hospital donde este estaba no le agradaba en absoluto. Pinkie comenzó a caminar nerviosa de un lado a otro. Entonces, si ese fantasma zombie espíritu no quiere llevarse el alma de mi papá porque me dijo que regresara a Ponyville. ¿Cómo? La Pony pastelera asintió fuertemente. Sí, el pony fantasma, monstruo zombie espíritu me dijo que regresara a Ponyville. ¿Crees que debería regresar? Rainbow Dash se rascó de nuevo la cabeza. No estoy segura. De nueva cuenta ese tipo de situaciones no eran lo suyo. El pensar en planes era lo de Dwight, ella era una yegua de acción. Se lamió los labios y tomó una decisión. Bueno, algo muy raro está pasando en toda Equestria, y cuando pasan cosas raras en Equestria, somos nosotras quienes tenemos que encargos del asunto, portadoras de los elementos y todo eso. Se levantó y golpeó una pezuña contra el suelo con determinación. ¿Iremos a Ponyville? Estaremos todas juntas y les pataleamos su trasero podrido a esos zombies o lo que sean. Y para cuando regresemos de seguro tu papá ya estará mejor. Pinkie Pie asintió sin muchas energías. Está bien, solo espero que tengas razón con lo de mi papá. En la noche Applejack miraba la lámpara en el techo de su habitación. Había esperado impacientemente por noticias de su hermano y el resto de los poníes que se internó en Everfree pero no había recibido ninguna. Apple Bloom se había tenido que quedar en la granja cuidando a la más pequeña de los Apple así que la granjera había pasado todo el día sola en su habitación. Miró su sombrero, sobre la mesita de noche, y le apreció escuchar una voz. Pero yo quiero ir con ustedes. Estiró su pezuña y tomó el sombrero. Lo siento manzanita, pero tu ma necesita que ayudes a tu abuela con la bebé. Observó el sombrero con atención, había puesto su mayor esfuerzo en conservarlo en las mejores condiciones posibles durante años. Pero, no quiero que se vayan. Había resultado muy dañado en la guerra, pero Rarity lo dejó casi como nuevo en cuanto regresaron a Ponyville. Solo serán un par de semanas, tu tío necesita ayuda con su huerta. Estaremos de vuelta en menos de 14 días, lo prometo. Presionó el sombrero contra su pecho, le había prometido a Bing McIntosh y a Min Blast que ya no lloraría, pero ¿y si no cumples tu promesa? Se llevó las pezuñas a los ojos y a pesar de sus esfuerzos las lágrimas comenzaron a brotar. Los Apple siempre cumplimos nuestras promesas. Pero si eso no te basta es mi sombrero favorito, así que tendré que regresar por él, cuídalo bien. Apretó los dientes para que las enfermeras de guardia no escucharan sus sollozos, un escalofrío recorrió su cuerpo. Al levantar la vista notó como la pared de enfrente de la habitación se encontraba sumida en una oscuridad impenetrable. Lentamente, de entre las sombras, surgió el mismo monstruo que había visto en Everfree. El cuerpo negro, los afilados colmillos, la crin y los ojos de fuego frío y azul. Applejack se levantó sobre sus codos, su vista se fijó en el estandarte, donde aún podía ver las cutie marks de sus padres. ¿Qué demonios quieres? ¿Viniste a terminar lo que empezaste? Pues adelante. Aquí estoy. Se bajó de un brinco de la cama pero las patas traseras no soportaron su peso y se derrumbó. Se esforzó por ponerse de pie, usando la cama como soporte.
Cuando levantó la vista se dio cuenta que la criatura se había acercado aún más. Señorita Applejack. En el nombre de Luna y Celestia, ¿qué está haciendo? Applejack se distrajo y miró involuntariamente a la puerta, donde la enfermera Redeard la observaba con enojo y preocupación. Rápidamente regresó su atención a la criatura, que ya no estaba ahí. La enfermera la ayudó a recostarse de nuevo, aunque no se creyó la obvia excusa de que la granjera tenía sed y trataba de alcanzar la jarra con agua. Señorita Applejack, le recuerdo que en caso que necesite algo, debe de utilizar el botón de llamado de su cama y no gritar incoherencias en medio de la noche. Applejack sonrió tímidamente y trató de cubrirse con su manta, tal vez había estado soñando o quizá la enfermera tropezó con algo cuando estaba a punto de dejar la habitación. Y por favor, dígale a su hermano que no deje cosas tiradas en el suelo, sobre todo si están tan sucias y antihigiénicas como esto. Le mostró lo que acababa de recoger, el viejo collar de su hermano mayor, balanceándose en la pezuña de la Pony terrestre. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.